19 de abril de 2021, es para mí un gran gusto introducirlos a ustedes con este material didáctico. Le hemos puesto el título Un destello en la oscuridad, referente al virus que actualmente azota la humanidad. Nuestra empresa ha estado desarrollando desde hace mucho tiempo constante innovación que se aplica a nuestro día a día. Una empresa guatemalteca y en la cual aparecen ahí las principales personas, pero un agradecimiento muy especial a la licenciada Marielos de Paz por su gran dedicación y aporte para este video. Nuestro producto, nacido en Guatemala, queremos agradecer a los pacientes, agradecer también a médicos y enfermeras, porque varios miles de pacientes han tenido la atención de nuestros productos a lo largo de varios años. Queremos reconocer a la labor y lamentablemente pues la pérdida de los pacientes, me refiero en este caso ligados al cuidado de la salud, médicos, enfermeras que han muerto por esta pandemia. Y queremos agradecer a todo el personal que está actuando día a día para atender a los miles de pacientes que tratan de llegar para buscar un auxilio en esta enfermedad. Queremos reconocer realmente también la labor de esa persona que va a trabajar día a día y se transporta muchas veces en condiciones de mucho riesgo con respecto al virus que se pueda transmitir en estos lugares. Un pequeño abordaje del virus y básicamente se destaca de él la proteína S o el spike, la proteína espiga. Otro elemento del virus es esto, una proteína M de la membrana, el material genético que está en el centro, una sola hebra de ARNN, la proteína que rodea a ese material genético y esta envoltura que es lo que nomás nos sirve en mi trabajo, que hemos enfocado nosotros en ver cómo la desintegramos para evitar que este virus cause más daño. Cuando el virus pueda acercarse a nosotros, el mayor problema no se da en esas gotas mayúsculas, sino que se da en estas gotas minúsculas, que estas en algún momento en forma de aerosol flotan en el aire y puedan ser los causantes de la transmisión de un lugar a otro. Estas pues de menos de 5 micras. Cuando el virus se acerca a las células nuestras, él lo hace con esta proteína de espiga y lo hace para tratar de unirse a los receptores ACE2, después de lo cual él ya procede a una fusión por medio de las proteasas e ingresa a la célula nuestra para tratar de reproducir sus virones. Hay que entender que esta enfermedad no es solo del árbol respiratorio, sino que puede ser de múltiples órganos que pueden resultar afectos cuando él ha ingresado. Y tomemos un ejemplo, la tormenta de citoquinas puede tener múltiples órganos involucrados ya en el momento en que ya el virus ha logrado ingresar a nuestro interior. Se concibe que primero se sucede una enfermedad vascular, después una enfermedad pulmonar, que son las que ya producen las grandes afecciones que causa este virus. Y hay un gran factor en este factor tromboembólico que suele darse en el árbol respiratorio, en el cual se obstaculiza el tránsito de cuando se deben de oxigenar los glóbulos rojos y ya se ve interrumpido por esta trombosis. Y el paciente fallece cuando tiene su problema del COVID-19,
al desencadenarse mucha inflamación, coagulación exagerada y falta de lo que es oxígeno en los tejidos. Esto es lo que llega a desencadenar la muerte de los pacientes. La duda que presenta para todas las personas, yo la resumo en este par de palabras: es un futuro oscuro. Por cuanto a que los especialistas han mencionado que la pandemia vino a una larga permanencia, va a estar mucho tiempo con nosotros, repitiendo año con año, y pues hay que estar preparado a ello. Se debe en forma particular a esos desafíos inmunitarios en los cuales pues se desconoce los niveles de anticuerpos que puedan producir las vacunas, y básicamente cuando la cepa original, como ven en esos colores, ha mutado. Entonces está relacionado a esa vacunación que pueda concebirse que en algún momento no reaccione de manera igual para las mutaciones que se están sucediendo. Se ha estudiado largos estudios que el 81% de los pacientes presentan sus síntomas muy moderados. Un 14% es intermedio, pueda agravarse o pueda salir adelante más rápidamente, y un 5% que sí tiene problemas críticos para salir adelante, inclusive pues tienen una mortalidad alta. La idea central es mantenerse uno en ese 81% de pacientes en el cual los síntomas y signos son mínimos. Y la idea de transmitir este video es que es más importante prepararse que estar solo preocupado por lo que acontece con esta pandemia. La idea central que nosotros tenemos es que la recuperación sea integral, pero va a depender cómo nosotros nos preparamos, y realmente la preparación no va a ser solo para esta pandemia, sino para cualquier otra situación de la vida que se nos presente. Lo voy a tratar de hacer en una forma muy sencilla, utilizando las vocales que se utilizan en los años primarios de escuela, para que ustedes comprendan mejor lo que trato yo de generar en ustedes. La A, alimentos. Una atención especial es a todo el sistema digestivo. Importante que se diferencie desde un principio que los hábitos dietéticos pueden influir en los pacientes. Ya notan ustedes aquí los dos tipos que están, la nutrición que ellos tratan de adoptar es un poquito diferente. Y debemos nosotros de aprender a un control permanente, siempre, de nuestros hábitos alimenticios, porque las libras de más que puedan darse generalmente están asociadas con esta tríada: diabetes, inflamación, hipertensión. Suele darse en las personas con algunas libras de más. Y esta tríada, cuando se asocia que llega el virus, pues pueda desarrollar esa tormenta de citoquinas que estaba mencionando, o dar un cuadro de agravamiento a todo lo que pueda hacer, como tratar en momentos difíciles a estos pacientes. Hay que tener un sumo cuidado entonces con la microbiota que pueda estar en nuestro intestino, porque se asocia a que la inmunidad depende mucho sobre las bacterias que están presentes en ese intestino. Y tomemos un ejemplo: si hay alguna alteración, podría darse este trastorno inmunitario que ha sido debido pues a una alteración de la microbiota intestinal. Y nosotros debemos precisamente de eso, de modular ese microbioma intestinal para que tenga las bacterias correctas que nos ayuden, repito, para lo que es la inmunidad. Algunos tips relacionados con los alimentos están dados por esto. Hay que seleccionar o preservar alimentos apropiados.
Y en esta selección hay que tomar en cuenta que nosotros podemos influir para toda la vida familiar. Lo que esté depositado en estos refrigeradores, por ejemplo, puede guiar lo que el niño vaya a obtener en ese área refrigerada. Hay que consumir jugos, hay que consumir frutas, verduras, frutos secos y legumbres. Y los colores que se asocian con esto, correcto, son 4,5 tazas de frutas y vegetales de mucho color cada día. Básico esto. Está realmente un poquito de moderación en estos colores porque tienen muy alto contenido de azúcar. El uso, yo recomiendo particularmente el agua que ha sido tratada con ciertos filtros que nos dan el agua alcalina para reducir los niveles de acidez del cuerpo. Esto, cuando el virus trata de llegar a nosotros, muchas veces lo hace ya en las etapas en que ya ha penetrado, en los cuales el pH se mantiene con un pH más o menos de 5. El agua que yo estoy sugiriendo, yo la tomo diariamente, particularmente, tiene un pH de 9. Guatemala, yo siempre lo he visto esto, que es desgarrador lo que sucede. No es de color como aparece ahí en la pantalla, sino que pueda, y es que arriba de un 60% de las personas en nuestro territorio tienen ese modo gris, no tienen una vida digna. Y eso, pues, es preocupante por cuanto a que particularmente los niños no tienen el alimento apropiado. Y es desgarrador ver esas situaciones de esa pobreza que repito que en algunos otros sitios de Guatemala se manifiesta más arriba del 60% aludido. Es algo que siempre menciono yo. Pobres niños despojados de su pasado desde el vientre materno, que se interrumpe porque la pobre madre no come adecuadamente. Ya la ventana de esos primeros 1,000 días que no les ayuda a ellos a salir adelante muchas veces en el futuro. Por eso yo he puesto a esa diapositiva, lamentablemente, las malas acciones de muchas personas les roban su pasado, presente y futuro a estos niños. No hay dinero, no compran alimentos frescos. Su dieta se basa únicamente en estos 3 aspectos, lo que es tortillas, sal, chile. Algunos, y aquí sí le quiero dar un alto valor yo a esto, a pesar de que alguno de los políticos los descalificó a los frijoles, pero es fabulosa la acción de ellos que deberían de surtirse para la población, porque básicamente 2 grandes acciones. Primero, los flavonoides que poseen, que ayudan al sistema inmune para modular también la inflamación. Y a esto, muy importante, este par de elementos que ayudan a la desactivación viral. Muy importante. Y amplios estudios que dan cuenta de estos beneficios que se tienen. Otro aspecto de la A, aire. Cuando llegamos a un centro, miremos cómo están sentadas las otras personas, cuál cercanía y si hay buena ventilación. La permanencia en sitios cerrados debe de ser muy corta en los espacios así cerrados. Y muchas veces no basta esas distancias que pudieran conservarse, porque si estamos cerca de alguien que emite los aerosoles, o sea, la forma que se transmite el virus en el aire, pues pueda no ser suficiente esta distancia. Cuando tengamos esta situación, espacio cerrado, váyase inmediatamente porque por ahí pueda estar siempre el virus circulando. Evitar esto, aglomeraciones, evitarlas, ¿verdad? Evitar también estos espacios cerrados de restaurantes y más asociado con el consumo de alimentos
en espacios ventilados. Las diferencias de calidad de aire, pues las notan acá, es muy diferente. Pues hay que inclinarse por donde están en el campo la familia que está ahí. Yo lo he enfocado de que deba de cualquier reunión que pudiera hacerse, que sea al aire libre para disminuir las concentraciones de aerosoles. O sea que número reducido de participantes, los aspectos educativos que así pudieran generarse. La E de ejercicios. Evitar estos hábitos sedentarios que aumentan la vulnerabilidad del COVID-19. Hay que evitar esto. Por el contrario, esto estimula al sistema inmunológico, el ejercicio, rechaza esa aparición de trastornos inmunológicos a cualquier edad. Entonces hay que enfocarlo mucho en ese ejercicio. 20 minutos al día es correcto y mejor si fuera al aire libre para fortalecer el sistema inmune. Importante este dato. Cada sesión de ejercicio moviliza miles de millones de células inmunitarias en todo el cuerpo. Importante pues mantener este hábito y mantenerlo durante largo tiempo, porque ya hablamos al inicio que esta pandemia vino para quedarse. Entonces hay que mantenerlo. De educación. Siempre he insistido en... Hay que apoyar la ciencia y la investigación y educar a nuestros hijos para que la comprendan. Eso es básico. ¿Qué soporte les damos nosotros? Lamentablemente, en nuestro entorno, en Guatemala, se sucede este problema. Escuelas insalubres, sus baños inadecuados, carencia de agua. ¿Cómo nosotros vamos a estarles exigiendo lavado de manos si no tienen el agua para hacerlo? Además, los diarios locales reportan que arriba de 10,000 escuelas se encuentran en abandono. Tal vez el único aspecto que ustedes notarán en esa diapositiva es que tal vez que el aire sí circula correctamente, pero pues ellos tienen otros problemas de retardo de aprendizaje por la mala nutrición. Yo personalmente asistí a algunas escuelas en Huehuetenango en el cual se daban la asistencia a 5 grados simultáneos. Un profesor daba en 5 grados. Sin embargo, esa sonrisa es la que hay que recobrarla, que estos niños tengan su educación correcta. Ahora que se da esta educación de aprendizaje híbrido, pues entonces se podría hacer que todas las empresas hicieran una campaña, que ningún alumno se quede atrás. Por ejemplo, donando celulares usados. Pero que además las grandes empresas, en las cuales se quedan con tiempo sin utilizar por los usuarios, las distribuyeran para estos celulares de los niños. Necesario es que el gobierno tomara una acción en electrificar a todo el país, porque de nada serviría que se quedaran los niños con sus teléfonos celulares sin poderlos volver a cargar. Inmunidad. Aquí al respecto quiero decirles estas 3 palabras. Lo que debemos de buscar es el sistema inmune robusto. Esa es nuestra meta. El sistema inmune robusto está formado por esas 4 patas que conforman esta mesa. 1, los pensamientos que podamos generar. 2, los alimentos que consumamos, el ejercicio y además algunos suplementos que nos puedan ayudar a nosotros en estas tareas. Cuando sucede que uno de ellos falla, pasa lo mismo con la mesa. Ya no tiene las 4 patas. Entonces vienen las alteraciones de las enfermedades que se pueda en este momento pues dar con ese soporte nutricional que deba de tener nuestro organismo, ese ejercicio al aire libre continuamente. Y cuando sucede efectos como esto, el encerramiento de los cuales están todas las personas encajonadas, pues entonces ver cómo nosotros evitamos la depresión para que no suceda
la persona no salga adelante. Y hay que enseñarle a las personas o indicarles que miren el color de ese cielo tan precioso y no solo nubes oscuras. Muy importante, y muy importante cambiar la mentalidad. No estar pensando solo en negativo, sino cambiar a la forma positiva que nosotros podemos ayudar a construirla de acuerdo a con las ideas que he tratado de transmitirles en este momento. Aspecto importante es tener un sueño reparador, porque el sistema inmune se eleva también cuando existen las horas correctas de sueño. Usar entretenciones, pues es muy apropiado para que nuestra mente esté adecuada. Aparte, pues la vida familiar que se desarrolle. Suplementos. Las recomendaciones que yo particularmente haría sería con el zinc, porque este se está asociado con varios aspectos del virus. Puede ayudar el zinc, 30 a 60 miligramos diarios, pues esto sí, a manera preventiva, tomarla antes de que suceda. Hay dos vitaminas que puedan ayudar a la reparación celular y reducir lo que induce el virus. Una de ellas es lo que es la vitamina A. Nótese que yo selecciono que cada 3 días, no está seleccionado diario. Lo otro es la vitamina C, el ácido ascórbico, 1 a 3 gramos diariamente, lo cual podría ser pues proveído por las frutas, ¿verdad? Lo natural. Vitamina D, esta muy básico, porque cuando ya los pacientes están en graves problemas, se ha visto que ella reduce a esa hiperactividad de las citoquinas y disminuye de que se usen ventiladores respiratorios y a veces la muerte. Si se ha dosificado previo, se ha determinado en la sangre cuánto tenemos de vitamina D, pues es adecuado dar algunos suplementos, ¿verdad? Tomarlo diario. Cuando se sucede la respuesta inmune, muchas veces se desencadenan inflamaciones por estas citoquinas. Es ahí donde un buen soporte de la vitamina D disminuye la inflamación. De ahí la utilidad de esta vitamina. Esto es muy importante, de acuerdo a lo que yo he investigado. Varios virus anteriores a lo que son los dos predecesores de este coronavirus actual, el de 2002 y el 2012, las propiedades de este producto del quercetin se dan en 3 grandes eventos que puedan causar el virus. O sea, propiedades antiinflamatorias, apoya el sistema inmunológico y ayuda a que la estructura viral pueda ser desestabilizada. Es importante este quercetin. Una diaria sería correcto. Otro es también un producto natural estudiado por largos años. No ahora 2020 con esta pandemia, sino de muchos años que están relacionados con el virus, que nos ayudan a desintegrar esa envoltura del virus. Adentro de la célula, pues inhibe esa maduración de replicación y disminuye esa unión de proteínas que podrían darse. Muy importante este monolaurin. En la O, observar que hay consideraciones que esta es una emergencia de salud pública de todo el mundo y hay que atender las experiencias ya pasadas de otras pandemias en las cuales pues estos parámetros son bien observados. Hay que tratar de responder a ellos. Hay que tratar de responder en este momento con las mascarillas, inclusive educación a nuestros hijos, nietos, con ello.
particularmente dentro de nuestra empresa. Esta es con ayuda de una empresa nacional termoplástica, desarrollamos este protector facial MEIA. MEIA se traduce en maya trabajo, porque para salir adelante Guatemala de esta pandemia hay que trabajar. Ahí la protección ojos, nariz y boca es muy importante. Es importante este lavado de manos para suprimir el virus desintegrándolo. Hay que lavarse las manos continuamente. Urgencias. Cuando tenemos nosotros la división en verde, vías respiratorias superiores, y en rojo, vías respiratorias inferiores. Las más fáciles de abordar cuando se suceden solo a ese nivel es en verde. La congestión nasal, tos, dolor de garganta y fiebre. Aquí abajo, en rojo, ya se complicó bastante el problema cuando el virus ya logró pasar, porque ya se dan problemas de neumonías o se da ya esa acción viral reconocida como el síndrome respiratorio agudo severo. Entonces, importante ver cómo nos mantenemos nosotros dentro de esa área, de esa flecha verde de arriba. La fiebre es una de las primeras manifestaciones de esta enfermedad. Lo segundo es una tos seca que no cede, y 3, 4 periodos tal vez en el día, pero se suceden en más de una hora. Dolor de garganta. Importante, bueno, cuando sucede esto, dificultad respiratoria, pues ya las cosas ya están un poquito más complicadas. Cuando nosotros tenemos el ingreso del virus por la nariz, pueda darse este problema. La mitad o 2/3 de los pacientes presentan esta pérdida del sentido del olfato. Debemos nosotros de considerar que hay a veces enfermedad moderada, en que la dificultad para respirar es mínima, pero ya también hay avanzados en el cual el oxígeno no llega correcto. Entonces los médicos con buen criterio proceden a la intubación. Cuando nosotros tenemos nuestro sistema pulmonar funcionando correctamente, pues le llega el oxígeno al cuerpo correcto. En ocasiones, pues tenemos esto es lo normal, 92 al 98%. Adultos sin afección respiratoria previa. Menos del 90% que baja lo que es esa concentración, esa saturación de oxígeno, ya nos debe de pensar en estar como llamamos al médico. Hay una enfermedad muy particular asociada con esta pandemia que se le conoce como hipoxia silenciosa, en que muchas veces las personas pueden pasar inclusive sin síntomas. Pueden no tenerlo las primeras semanas, pero particularmente pueda progresar a insuficiencia respiratoria mortal y se pueda evidenciar en algún momento después de esas semanas sin síntomas, cuando empiezan a respirar es muy dolorosa la respiración al tomar el aire o mucha frecuencia respiratoria. Entonces hay que tomar en cuenta que también sucede esta variante. Y en esos momentos yo recomiendo siempre mejor tener un oxímetro de pulso en la casa, porque en este caso aquí está normal, pero cuando pueda haber esa hipoxia silenciosa, empieza a decrecer. Y entonces si aumentan las respiraciones, el número, entonces realmente pues hay que considerar cómo el médico toma su lugar para atender a este paciente. Y se ha descubierto que aunque a veces no haya muchos síntomas, pero esta hipoxia silenciosa, ya las manifestaciones radiológicas adentro son muy severas. Hay que tomarlo pues en consideración. Se puede dar, entonces, esto ya lo decide el médico, si da oxígeno nasal de alto flujo, o pues ya pone en intubaciones asistidas a este paciente para que su respiración sea correcta.
Hay que determinar los exámenes de laboratorios también estudiados de cómo puedan ellos progresar con la patología pulmonar o de múltiples órganos que pueda siempre monitorizarse para tener qué va a pasar. Algunas recomendaciones que yo siempre he efectuado para muchos procesos, yo le puse esta palabra, tips, por cuanto a que yo siempre he valorado mucho lo que es el trabajo, he valorado mucho lo que es investigar, innovar. Innovar es llevar a la acción lo que uno ha pensado y hacerlo con pasión. Esas serían mis recomendaciones. En los 5 primeros días del virus, retomemos esa flecha verde. Eso sería el ideal, que esos 5 primeros días nosotros lográramos controlar el virus en esa región. Hay una empresa en lo que es Israel, ellos el óxido nítrico, gas, ellos lograron convertirlo en una sustancia líquida y la cual hace el mismo efecto para bacterias o para el virus, destruyéndolo. Yo sí hago una pequeña observación que ellos se van pues solo sobre más o menos la función, en este caso de anular a este virus. Algunos momentos ellos dicen, bueno, también ayuda a modular lo que es pues, los sistemas inmunes. Nosotros, particularmente mis estudios, muchos años, he estado estudiando plantas que el enfoque principal ha sido en la piel, pero ya llevo más de un año de estar investigándolo para lo que es esta patología pulmonar o multisistémica que da el virus en el cuerpo. Esta es nuestra, no tiene el nombre porque está en proceso de los registros, pero yo sí pongo lo que es la palabra multifuncional, porque he hablado de que el virus, sus manifestaciones no van a ser solo en el árbol respiratorio. Hay una gran empresa guatemalteca, Huelco, que nos hace el favor de hacer todos los estudios relacionados con estos productos. O sea, en forma oral y nasal, resalto el aspecto multifuncional, porque, por ejemplo, el virus, cuando llega, nosotros tratamos de desintegrar lo que lo envuelve a él. Entonces, él ya prácticamente ya no tiene vida. Pero además, en esos 5 primeros días que nos hemos enfocado en esas vías respiratorias, como ya lo mencioné, entonces, además, nosotros nos estamos preocupando de disminuir la carga viral, pero si algunos virus descienden abajo al árbol respiratorio, ya alveolos, etcétera, entonces la idea que estos nuestros productos disminuyen la hipercoagulabilidad, la tormenta de citoquinas y la inflamación. Es por eso empleada la palabra multifuncional, por aquello de que haya algunos virus hayan logrado introducirse. Están pues las 2 vías que nosotros queremos utilizar para esto y como un aspecto pues que pueda ser utilizado para cualquier interacción. Si va a hacer una visita a su familia, pues usar el spray ustedes y la persona a la cual llega a visitarse. Entonces es muy importante. Esto es ya para terminar, una de mis nietas, este dibujo del coronavirus. Yo utilizo esto para recordar que también el virus tiene su utilización de su mascarilla. Recordemos que el 24 de este mes, día del Santo Hermano Pedro, pero además es el Día de la Tierra. Entonces, incitarlos a que salvemos nuestro planeta con nuestras acciones. Y muchas gracias. Estamos en un gran país. Hay que hacerlo crecer. Gracias. ¿Cuánto?